En esta sesión, amados hermanos, vamos a continuar con nuestros estudios en el Catecismo Menor de Westminster. Ya habíamos enseñado desde la pregunta número 1 hasta la pregunta número 8. Brevemente, ¿de qué se tratan estas preguntas? Pregunta número 1 habla acerca del propósito del hombre, ubicándolo al hombre por qué está en esta tierra. Pregunta número 2 va a decir que el hombre puesto en esta tierra debe glorificar y gozar de Dios solamente por medio de aquella ley, de aquella revelación especial que es su palabra. Pregunta 3 va a hablar de qué enseñan las Escrituras, ¿no? ¿Qué es lo que realmente aprendemos en las Escrituras? Y hemos dicho que eran dos cosas. En primer lugar, lo que nosotros debemos creer respecto a Dios. Y en segundo lugar, los deberes que Dios exige al hombre. Y estamos en la primera parte, lo que debemos creer respecto a Dios. Y aquí hemos dicho de que nosotros no nos podemos hacer una idea de Dios simplemente por nuestra imaginación, ¿no? Debe provenir directamente desde las Escrituras. La idea de Dios y no vamos a decir definición, sino la descripción del ser de Dios. Luego habíamos visto qué clase de ser es Dios. Habíamos conocido a nuestro bendito Dios, el cual se revela en la palabra, ¿no? Diciendo que Él es espíritu, es infinito, eterno, inmutable en su ser. Habíamos visto los atributos comunicables justamente después de ellos. Luego habíamos determinado que las Escrituras, de una forma bastante lo vamos a llamar así, declarativa, señala que existe un solo Dios, no hay más que un Dios, y que en ese Dios hay una diversidad de tres personas, ¿no? Uno en esencia, tres en personas. Habíamos hablado de la Trinidad. Luego de ahí continuábamos hablando y continuamos el día de hoy viendo lo que nuestro hermano nos enseñaba la semana pasada acerca de los decretos de Dios. ¿Qué son los decretos de Dios? Y ahí veíamos que estos decretos el Señor los va a llevar a cabo, los va a ejecutar por medio de las obras de creación y providencia, y habíamos quedado ahí. Seguimos en el estudio, amados hermanos, del ser de Dios, lo que corresponde, ¿sí?, al ser de Dios. Y nuestro hermano justamente nos había dejado de que los decretos de Dios son ejecutados por la obra de creación y la obra de providencia, ¿no? Entonces vamos a pasar con esa breve introducción, recordatorio, a la pregunta número 9, que dice, ¿qué es la obra de la creación? A ver si nuestro hermano Bernardo nos puede ayudar. ¿Qué es la obra de la creación? Estamos en la pregunta número 9. La obra de creación consiste en el haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en el espacio de 6 días, todas muy buenas. Muy bien. En primer lugar, algo que tenemos que empezar a detallar es de que esta es una obra, ¿sí? Es una obra. Alguien lo ha realizado. Y en primer lugar vamos a hablar entonces de la creación, ¿sí? El concepto de lo que significaría creación. Bien, ¿qué es creación? Bueno, a partir de esta sesión nos vamos a estar refiriendo a dos palabras que es necesario que entendamos. Los conceptos teológicos, hermanos, se manejan negativamente y positivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando decimos algún concepto negativamente, estamos diciendo lo que no es, ¿sí? Lo que no es. Por ejemplo, hemos dicho que Dios es infinito. Ese atributo estamos hablando por la vía de la negación, ¿no? Que no es. Dios no es finito, sino es infinito, negativamente hablando. Y positivamente hablando, por el otro lado, sería lo que es. ¿Bien? Entonces, esos dos términos los vamos a empezar a ocupar ahora en las sesiones de catecismo. Negativamente y positivamente. Entonces, la creación, hermanos, ¿sí? En primer lugar, negativamente, ¿sí? O sea, lo que la creación no es, ¿sí? La creación, hermanos, no es ninguna producción ordinaria en la que se utilicen causas secundarias. Bueno, parece un poquito complejo, pero es más sencillo de lo que parece. Esto simplemente es de que la creación
¿sí? Es una producción la cual se ha, por decirlo así, se ha utilizado prácticamente la nada, ¿sí? Como vamos a ver, por el poder de la palabra del Señor. Y para que se entienda mejor esto, vamos a decir directamente que la criatura no puede crear nada. La criatura toma cosas secundarias, es decir, lo que ya está hecho, y puede inventar algo y traer tal vez a la existencia algo, pero de las cosas secundarias, ¿sí? De las causas secundarias. Pero no, la creación no es eso, no es eso, ¿sí? No es una producción ordinaria en la que se van a utilizar causas secundarias, ¿sí? Ahora, positivamente, ¿sí? La creación, ¿qué es? Dos cosas. En primer lugar, la creación, ¿sí? Es, en primer lugar, hacer cosas de la nada, ¿sí? A esa creación se está refiriendo la palabra del Señor. Entonces vamos a hablar del concepto ex nihilo, de la nada, ¿sí? De la nada. Es hacer cosas de la nada y dar a esas cosas creadas un ser, ¿sí? Un ser que antes no tenían. Estamos hablando de algo bastante profundo, hermanos. A veces pensamos que la creación es algo sencillo de tratar, pero de una u otra forma, hermanos, no lo es, ¿sí? No lo es. ¿Por qué? Porque nuestros ojos se han acostumbrado a que todo lo creado, ¿sí? Todo lo que nuestros ojos ven, incluso estos mismos marcadores, esta pizarra, las cámaras con las cuales estamos grabando, ¿sí? Han sido ideadas por el hombre en cierta manera, de una forma humanamente hablando, han sido creadas por el hombre, pero de causas secundarias, es decir, de lo que ya existe, ¿sí? Pero con respecto a Dios y a la creación de todo lo que nuestros ojos ven, no es así. No es así. Entonces estamos centrándonos a un terreno bastante interesante. Entonces, en primer lugar, positivamente, o sea, ¿qué es la creación? Es hacer cosas de la nada, ex nihilo, ¿sí? O dar un ser a cosas que antes no tenían ser. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de los cielos, de la tierra, de los mares, de los animales, del hombre, incluso de las almas. Muchas veces hemos escuchado de que el hombre está en varios planes de querer tal vez crear nuevos animales, ¿no? O nuevas cosas. Bueno, prácticamente no puede hacerlo como el Señor lo hace de la nada, ex nihilo. No puede. Utiliza causas secundarias para crear las cosas, pero eso no es la creación, hemos definido. Pero también positivamente, hermanos, definiendo qué es la creación, y esto apúntense, la creación es hacer cosas de materia naturalmente no apta, que no podrían, ¿sí?, por ningún poder ser traídos a tal forma. Por ejemplo, hasta esta altura del partido, lo vamos a llamar así, y de la historia, ¿sí? Nosotros podemos conocer cuáles son los componentes químicos del cuerpo humano, ¿no es cierto? Podemos saber cuánto de carbono, pam. Pero cuando tú tomas todos esos elementos y los juntas, ¿será que vamos a poder formar a un ser humano? No se puede. No se puede. Lo mismo, los animales. Tú puedes saber de qué están hechos los pelos, puedes saber la constitución perfecta y la combinación de los materiales químicos, pero cuando tú juntes todo eso, no vas a obtener lo que naturalmente es. Entonces la creación, y esto es interesante, hermanos, es hacer cosas de materia naturalmente no apta. ¿Qué quiere decir? De que esos materiales, esas causas secundarias, cuando tú las juntas, ¿sí?, naturalmente no van a formar algo directamente, sino que debe introducirse
debe haber, ¿sí?, un poder el cual va a traer que esas formas tengan un ser. Un claro ejemplo, ¿qué es? El hombre. Cuando la Escritura nos dice que el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra, tú dices, ¿puedo juntar mucho polvo y formar un hombre? Tú puedes tal vez agarrar el polvo de la tierra, esculpir a un hombre, pero ¿será que va a ser un hombre con alma, con sentimientos? No, no puedes. Eso es la creación, hermanos, hablando positivamente. Esa es la creación. Hacer cosas de materia naturalmente no apta, que no podría por ningún poder ser traído a la forma que nosotros conocemos. El hombre es hecho del polvo de la tierra. ¿Y saben algo más interesante, hermanos? La mujer. ¿Qué dice la Escritura? ¿De qué fue creada la mujer? De la costilla de Adán. Tú sacas una costilla ahora, para que me entiendan mejor, a un hombre y puedes crear una mujer. No es naturalmente apto, pero el poder de Dios que interviene, viene a hacer. Eso es creación. Eso es creación, ¿sí? Entonces, ya hemos definido qué es creación. A veces tomamos por sentado, pero a veces es necesario avanzar un poco más para tener un concepto más claro al momento en el cual vayamos tal vez a hablar con las personas que no conocen del Señor y que a veces ven el aspecto de la creación como algo mágico y no es así, ¿no? Aquí interviene prácticamente, como vamos a ver, los atributos de Dios, el poder de Dios, ¿no? Entonces ya hemos visto qué significa negativamente y recordamos rapidito. Negativamente la creación, es decir, lo que la creación no es tomar cosas ya creadas, causas secundarias, y formar algo. Eso no es la creación de la cual estamos hablando en la Biblia. Lo que sí es creación, número uno, es que todo lo que nuestros ojos ven vino de la nada, por el poder de Dios, ¿sí? Ex nihilo, de la nada. Y que la creación misma como tal, ¿sí?, para que nosotros podamos distinguir y poder enseñar, es que la creación es hacer cosas de materia naturalmente no apta. Y acuérdense de esa ilustración que la Escritura nos muestra, y de esa realidad, ni siquiera ilustración, realidad, que el hombre fue hecho ¿de qué? Del polvo. Nosotros con polvo no podemos hacer otro hombre, y que la mujer fue hecha de la costilla de Adán, lo cual nosotros tampoco podríamos formar una mujer de eso, ¿no? Es el poder de Dios, ¿sí?, que interviene para que eso venga a ser. Ahora bien, continuemos hablando de la creación. Todas las criaturas, porque es lo que nos dice nuestra pregunta, ¿no? La obra de la creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada, ¿sí? De la nada. Todas las criaturas, hermanos, son de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar fueron hechas en los primeros 6 días de manera adecuada e inmediata. ¿Ustedes han escuchado esa paradoja? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? Bueno, las personas que no estudian seriamente las Escrituras, pues no saben qué responder, ¿sí? No saben qué responder. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que el Señor ya formó los animales. El Señor, por ejemplo, no colocó un huevo para que pase el tiempo y de ese huevo salga un pollito, sino que Él creó la gallina. Entonces, las criaturas son de Dios, hermanos, y fueron hechas por Él de una forma adecuada e inmediata. ¿Adecuada por qué? Porque según al lugar, ¿sí?, que el Señor los ha creado, al ambiente en el cual ellos se desenvuelven, pues lo hacen adecuadamente. El Señor no ha creado pollos para meterlos al agua, o no ha creado los tiburones para que estén en la tierra, sino adecuadamente e inmediatamente. Por eso son sus criaturas. Y en segundo lugar, las criaturas, todas las criaturas que nuestros ojos conocen, ¿sí?, incluso las que están debajo de los fondos marinos, incluso ellas, son de Dios.
Ahora, en segundo lugar, ¿por qué son criaturas de Dios? Porque todavía se siguen reproduciendo. Aún se siguen reproduciendo. En el primer capítulo de Génesis hemos visto que el Señor había puesto, ¿sí?, en primer lugar en las semillas de las plantas, que puedan continuar. Lo mismo con los animales, que continuaran reproduciéndose. Entonces vemos aquí que Dios puso su sabiduría en ellos. Algo bien interesante en la actualidad para poder conversar con las personas es cómo Dios ha programado de una forma perfecta a nivel, ahora que el hombre ya ha hecho un poco más este avance, a nivel genético, ¿sí? Por ejemplo, ustedes bien saben que nosotros como seres humanos, si bien como tal vez algunos estudios dicen que compartimos una cantidad, ¿no?, de genes con tales animales, pero cuando tú quieres reproducir una especie de animal con el ser humano, ¿será que se va a poder? No, Dios ha hecho las cosas tan perfectas que ya ha programado cómo. Ustedes se han puesto a pensar la forma en la cual un nuevo ser se forma en el vientre de la madre, como de 2 células, ¿sí?, al unirse esas 2 células, comienza rápidamente, ¿no?, el inicio de esa programación, que ya sabe cómo va a desarrollarse, cómo se van a ir desprendiendo las demás células, cómo van a ir formando tejidos, huesos, músculos, ligamentos, venas, órganos, todo. Dios es sabio, hermanos. Por eso somos sus criaturas. Y todavía lo seguimos siendo, claro está, porque nos seguimos reproduciendo según lo que Él ha establecido. ¿Sí? Según lo que Él ha establecido. En otras palabras, somos una creación continua. Eso es lo que vemos, ¿sí? El ser humano no puede hacer eso. Ahora, solo el Dios vivo y verdadero, hermanos, es digno de ser atribuido con todo el poder de hacer todas las cosas de la nada. Hebreos 11:3, hablando acerca de la fe, dice la palabra del Señor: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces aquí entendemos que por la palabra de Dios, y aquí hay una palabra importante que pueden anotarse, que han utilizado, y lo vamos a hacer ahora en el pasado, es la palabra fiat, ¿sí?, que hace referencia a ese evento soberano que por la palabra de Dios, por el fiat divino, todo lo que no existía vino a ser. La creación ex nihilo en la actualidad, hermanos, poco a poco, tristemente por la irrupción de la teología liberal, está siendo pisoteada, está siendo puesta a prueba. Se habla tal vez de que posiblemente el mundo sea eterno, o que la materia con la cual se hizo esta tierra es restante de otra creación la cual Dios destruyó y por eso reordena. Tantas cosas que se hablan en la actualidad, pero nosotros debemos mantenernos en lo que la palabra del Señor enseña, que la creación es realizada por el fiat, por el mandato de la palabra solamente de Dios, de la nada, ex nihilo. Bien, ahora, ¿en cuánto tiempo creó el Señor todas las cosas? Dice nuestra pregunta que la obra de la creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada, por el poder de su palabra, en el espacio de 6 días, y todas muy buenas. Ahora, personalmente, hermanos, hablando de los días, ¿sí? Hablando de los días, hay bastantes movimientos que ahora, una vez más, hablan de que no son días literales, ¿sí?, que no son días literales. Pueden ser algunos periodos que se puedan utilizar. Y tristemente dentro de las iglesias reformadas se está viendo eso.
Pero nosotros no podemos aceptar eso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el espacio de los 6 días literales, con el 7º día de descanso, ¿sí?, nos enseña que debemos imitar al Señor en ese aspecto, en trabajar 6 días y descansar el 7º. Si tú quitas los días literales, ¿qué haces con el aspecto del día del Señor? Y esto, hermanos, poco a poco, una vez más vamos a tener discusiones fuertes, tal vez con hermanos, incluso en este aspecto. Pero nosotros debemos mantenernos firmes. Uno, porque la Escritura dice que fue la tarde y la mañana, la tarde y la mañana. Eso es importante seguir recalcando en las enseñanzas. En 6 días, sí, el Señor ha creado. ¿Y por qué? Él podía haberlo creado de un momento a otro, pero el Señor nos ha mostrado un orden. Y ese orden es el que vamos a ver en esta tarde, ¿sí? Los días de la creación. Y para los días de la creación, hermanos, vamos a dividirlos en 2 grupos, ¿sí? Días de creación de reinos y días de creación de reinantes. ¿Sí? Y esto es importante. Ahora sí hablar. Ya hemos colocado el fundamento, que es todo negativamente, positivamente, que todas las criaturas son de Dios, porque Él las ha creado de una forma perfecta, mostrándonos su sabiduría y su poder. Ahora, hemos dicho que la creación, ¿cómo fue realizada? ¿Fue realizada en algún periodo de tiempo? Sí, 6 días. Y esto se va a entender mejor para que te acuerdes también al momento de explicar los 6 días de la creación. ¿Qué pasa en el primer día? Acordémonos, ¿qué es lo que el Señor crea en el primer día? Estamos siguiendo una serie aquí en la iglesia acerca de todo el consejo de Dios y hemos hablado de esto. ¿Qué es lo que el Señor crea en el primer día? ¿Qué es lo primero? A manera de poder interactuar con ustedes, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor crea en el primer día? Los cielos. ¿Cuáles cielos? Los puritanos tenían el mismo pensamiento que les he enseñado en la serie, hermanos. No es algo nuevo. ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento y al menos una práctica clara de las Escrituras. Thomas Vincent dice algo bien interesante, que en el primer día lo primero que el Señor ha creado es los cielos de los cielos. Al igual que la enseñanza reformada, los cielos de los cielos, el trono de Dios, donde Él se encuentra. Nehemías 9:6, recordemos este pasaje que lo hemos revisado en la serie que estamos predicando acá en la iglesia. Nehemías 9:6. Hermano Sergio, si puede leer por favor, Nehemías 9:6. Gracias, hermano. Y ahí nos damos cuenta que hace una diferenciación entre los cielos y los cielos de los cielos. Lo primero que nosotros encontramos en Génesis 1:1, hermanos, es la creación de los cielos invisibles, ¿sí? De los cielos invisibles. No se olviden eso, no se olviden. Y al crearse los cielos invisibles vamos a encontrar rápidamente, les recuerdo, el templo arquetípico de Dios, donde Dios descansa, ¿sí? Donde Él está en su trono y donde los ángeles y donde los querubines cantan antifonalmente adorando al Señor
desde el momento de su creación hasta el día de hoy, santo, santo, santo. Entonces, lo primero que el Señor crea es los cielos de los cielos. Y luego hemos visto, y esto está claro, hermanos, en el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos. La palabra hebrea ahí es la palabra shamayim, ¿sí? Y aquí, como hemos visto con Nehemías 9:6, se está refiriendo a los cielos superiores. Ya en el versículo 8 dice: y llamó a la expansión cielos. La palabra hebrea utilizada también acá es la palabra shamayim. Y los hermanos, desde la época de la misma reforma, hermanos, enseñan de que estos cielos de los cielos, lo que van a empezar a hacer por medio de la obra del Espíritu Santo, empollando la creación, como justamente habíamos visto, ¿sí? Y ustedes saben, así a manera de dato, la Reina Valera 1909, ¿cómo dice Génesis 1:1? En el principio crió, ¿sí? No dice creó. Bueno, obviamente el tema de las traducciones puede sonar y claramente nos lleva a una enseñanza más objetiva, que el Señor ha creado las cosas, pero esa palabra, hermanos, hace referencia a cómo el Espíritu Santo, ¿sí?, ha obrado para que los cielos superiores, ¿sí?, vengan a afectar directamente a los cielos que nuestros ojos ven y a la tierra. Ahora, dos cosas que tenemos que notar en esto. ¿Por qué vamos a decir que la tierra, ¿sí?, y los cielos que nuestros ojos ven son una réplica de los cielos superiores? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la tierra, ¿qué dice la palabra del Señor? Oh Señor, toda la tierra está llena de tu gloria. Y vemos que la gloria de Dios llena el templo. Uno, el aspecto de la gloria de Dios. Dos, el aspecto de los reinos. El Señor es el que reina, que está en su trono. Y al replicar todo eso vemos que va a haber reinos y va a haber reinantes. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos que empezar a entender cada vez más, hermanos. Entonces, en primer lugar, se crea los cielos de los cielos. Y en forma de réplica, en el aspecto del reino y de gloria, el Señor va a crear la tierra y el agua mezcladas, ¿sí?, de una forma, bueno, sin forma. Así es como dice Génesis 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sin forma, ¿sí? Y luego vamos a colocar aquí tierra y aguas sin forma. ¿Sí? ¿Y qué más crea el Señor en el primer día? La luz. Dice, y fue la luz. ¿Sí? Y fue la luz. Ahora, en el segundo día, ¿qué es lo que el Señor crea? ¿O qué es lo que el Señor hace? Si pueden leer la Escritura, versículo 6. El Señor lo que va a hacer, va a separar, ¿sí?, las aguas de las aguas. Es decir, los cielos que nuestros ojos ven y las aguas mezcladas con la tierra. Incluso acá podríamos mencionar que el Señor va a separar el firmamento mismo. ¿Sí? Y van a ver en un momento por qué. Segundo día, separación. Aguas de las aguas. ¿Sí? En tercer lugar, en el tercer día, ¿qué va a hacer? El Señor va a separar las aguas de lo seco, y a las aguas, al conjunto de aguas lo va a llamar mares, y al conjunto de sequedad va a llamar tierra. Separa aguas
tierra. ¿Sí? Vamos a colocarlo mejor así para que podamos se pueda quedar bien registrado. Aguas, seco. Las aguas vendrían a ser mares y lo seco, tierra. ¿Sí? Entonces el Señor lo que va a hacer, va a preparar los reinos. En primer lugar, va a preparar los reinos. ¿Sí? En segundo lugar, ahora sí, nos vamos al día cuarto. Y aquí quiero que vean cómo empieza a ordenarse de una forma hermosa. ¿Qué creen del día cuarto, hermano Bernat? En el día cuarto, estaríamos hablando en el versículo 14. Las lumbreras mayores y menores. ¿No es cierto? Y vamos a ver que el Señor lo que va a hacer, va a depositar la luz en las lumbreras. Ha creado primero el lugar donde van a estar. ¿Sí? En el día quinto, ¿qué es lo que hace? Rápidamente. Animales. ¿Qué animales, pero? Marinos. Y aves, ¿no? ¿Sí? Y en el día sexto, los animales terrestres. Y la creación preciada del Señor. Entonces vemos que Él primero crea los reinos, los ordena y después coloca los reinantes. ¿Sí? Entonces así tú vas a recordar los días de la creación de una forma muchísimo más, bueno, por un lado sencilla, pero también bastante explicativa. Porque el Señor nos está mostrando que Él es un rey y que su creación de cielos y tierra, y como Él ha ido ordenando todo, es de reinos y reinantes. ¿Bien? Hermanos, todas estas cosas, lo ha hecho para su propia gloria, nuestro bendito Señor, a fin de manifestar la gloria de su poder. Apocalipsis 4:11. Esto dice la palabra del Señor en Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? La creación, hermanos, manifiesta la gloria del poder de Dios. Y la creación va a mostrarnos, como les dije hace un momento, la gloria de su sabiduría. El Salmo 104:24 dice en la palabra del Señor. Salmo 104:24 dice en la palabra del Señor: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Todo esto, hermanos, vamos a ver la manifestación del glorioso poder del Señor y la gloriosa sabiduría de Dios. ¿Sí? Todas las cosas, hermanos, el Señor las ha creado buenas y en gran manera. Todo esto, hemos leído el último versículo de Génesis 1, ¿no? Que el Señor hizo todo esto y vio que era bueno. Hasta acá no hay intromisión de pecado. Aquí ya habían sido creados los ángeles, los cielos de los cielos.
Entonces, algunos comentaristas claramente, por este orden que vemos, la caída viene claramente después de la creación, porque no había mal en nada de la creación. ¿Sí? No hablo de la caída del hombre, sino de la caída de Satanás. ¿Sí? Bien. Hasta aquí nuestra pregunta número 9 en cuanto a la creación. Pasemos a la pregunta número 10. Y lo hermoso del catecismo es que va a empezar a tratar ahora de la creación especial de Dios, algo específico acerca del hombre. Pregunta número 10. Dice, ¿cómo creó Dios al hombre? Hermano Bernardo, si puede leer la respuesta, por favor. Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, ciencia, justicia y santidad, con dominio sobre todas las criaturas. Bien. Uno nos dice que el Señor había creado al hombre, varón y hembra. Lo ha creado según su propia imagen. ¿Qué más? En 3 cosas. Y este aspecto es sumamente importante, hermanos. De acá vamos a entender cosas muy hermosas para poder explicar. Conocimiento, justicia y santidad. ¿No? Y finalmente dice, con dominio. Sobre las criaturas. Bien, dominio sobre las criaturas. Bien, en primer lugar, entonces nuestra pregunta nos dice que el Señor ha creado al hombre, varón y hembra. ¿Por qué los ha hecho así? ¿Por qué varón y hembra? 2 cosas, hermanos. En primer lugar, para que tengan ayuda mutua. No es bueno que el hombre esté solo, dice el Señor. Haré ayuda idónea para él. En primer lugar, los ha hecho varón y hembra. ¿Para qué? Para que sean de ayuda mutua. Y en segundo lugar, para la propagación de la humanidad. ¿Sí? Por eso somos varón y hembra. Por eso el Señor ha creado varón y hembra. Génesis 2:18 corresponde a que somos varón y hembra, ayuda mutua. Génesis 2:18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Génesis 1:27 al 28 nos habla acerca de la propagación de la humanidad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y luego vamos a ver el resto de señorear. Bien, entonces por eso somos varón y hembra. Luego vamos a pasar hablando que varón y hembra han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa la imagen de Dios? ¿Qué significa? Bueno, significa de que somos semejantes y tenemos una cierta similitud con Dios. Pero eso hay que tratarlo con mucho cuidado. ¿Sí? Y aquí vamos a acordarnos para que no pensemos cosas fatuas, erróneas. ¿Saben? Hemos visto cuáles son los atributos incomunicables de Dios y los atributos perfectos de Dios. ¿No es cierto? Comunicables e incomunicables. Ahora, ¿será que cuando el Señor nos crea imagen y semejanza, nos traspasa todos sus atributos? Desde ya podemos decir que no somos como Dios. Porque no somos infinitos, somos criaturas, ¿no? Y ahí podríamos aplicar atributo por atributo y decir, no somos como Dios en ese aspecto, ¿sí? En su ser mismo. Pero sí nos parecemos, sí tenemos la similitud, sí tenemos la semejanza. Bien, ahora, ¿en qué consiste la imagen de Dios? Una vez más, voy a hablar negativamente, lo que no es la imagen de Dios. La imagen de Dios no es alguna semejanza corporal, ¿sí? Lo que la imagen de Dios no es, voy a colocar acá, semejanza corporal,
semejanza corporal no es, ¿sí? Eso no es la imagen de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué decía nuestra pregunta del catecismo acerca del ser de Dios? ¿Qué clase de ser es Dios? ¿Con qué comenzaba? Dios es espíritu. Entonces no podríamos hablar de una semejanza corporal. Dios, ¿qué es? Hemos dicho. Dios, ¿qué es? Es simple, la simplicidad de Dios, ¿no es cierto? Y hablando de la simplicidad de Dios, podemos entender que ¿qué? Que Dios no tiene partes, Dios no es divisible. Nosotros sí. ¿Tú sabías que a nivel molecular, a nivel atómico, sí, nosotros en sí no estamos completamente estrechos? Y eso es algo bastante interesante. En Dios no hay eso, ¿sí? No hay separaciones en ese aspecto. Entonces, por ningún motivo debemos pensar que la imagen de Dios se refiere a una semejanza corporal. No es así. ¿Bien? No es eso. Negativamente no es eso. Positivamente hablando, ¿sí? Lo que sí es la imagen de Dios, positivamente hablando, ¿qué es? ¿En qué consiste? Consiste en la semejanza interior de nuestra alma con Dios. En la semejanza interior de nuestra alma con Dios, ¿en qué? En conocimiento, justicia y santidad. ¿Sí? Una criatura capaz de tener comunión con su Creador. Gerhardus Voss dice, en última instancia, la imagen de Dios tiene que ver con la comunión con Dios. De toda la creación que hemos visto hace un momento de reinos y reinantes, ¿qué de todo lo que hemos analizado lleva la imagen de Dios? Solo el hombre. Solo el hombre está creado para tener comunión con Dios. Entonces, positivamente hablando, hemos dicho que la imagen de Dios consiste en la semejanza interior de nuestra alma con Dios, en conocimiento, justicia y santidad. Somos criaturas capaces de tener comunión con el Creador. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, acuérdate de esto, para que puedas explicar a las personas más adelante. Estamos hablando de conocimiento, justicia y santidad. Ahora, esta imagen de Dios en Adán, hermanos, incluye la rectitud de su alma en conocimiento, justicia y santidad. ¿Sí? Así era Adán. Era recto delante de Dios en conocimiento, en justicia y en santidad. Ahora, ¿qué significan estas tres palabras? Conocimiento. Hermanos, Adán conocía a Dios. Adán conocía a Dios. Dice que el Señor se paseaba por el huerto. Él conocía quién era su Creador. ¿Sí? Si ustedes me acompañan para que vean nuestra realidad, porque no vamos a hablar de la caída el día de hoy. Si ustedes me acompañan al Evangelio de Juan, ¿sí? Al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31 dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, el tema del conocimiento de Dios solamente viene por medio de Cristo. ¿Sí? El conocimiento de Adán antes de la caída, él conocía directamente a Dios. Pero no solamente tiene que ver con su conocimiento directo de Dios, sino con la ley de Dios. Él conocía cuál era su relación con su Creador, con Dios mismo. De eso se trata el conocimiento. Por eso cuando nosotros a las personas les preguntamos y les decimos, ¿tú conoces a Dios? Generalmente no decimos eso, ¿no? Decimos, ¿tú crees en Dios? Por eso he leído ese pasaje, porque el creer tiene que ver mucho con el conocer a Dios. ¿Sí? Que generalmente te dicen sí,
¿Será cierto? Muchas veces no es cierto. ¿Por qué? Porque se hace un Dios en su mente, el cual proviene de un corazón caído y que sabe que existe algo superior. Pero Adán tenía un conocimiento recto de Dios y tenía la ley en su corazón, y mientras perduró en ella, tenía un conocimiento correcto de la ley de Dios. Justicia. El Señor creó a Adán, ¿sí?, en rectitud, con poder en su voluntad, ¿sí? Así es como creó a Adán el Señor. Él hacía lo que Dios le decía. Él era recto delante de Dios. Así lo creó. Eso tiene que ver con la justicia, ¿sí? Y se van a dar cuenta, son 3 aspectos importantes para el Evangelio, ¿no? 3 aspectos importantes del Evangelio. Los hermanos han utilizado estas 3 palabras claramente de la Escritura, pero que tienen que ver, ¿sí? Tienen que ver claramente con el Evangelio. Y en tercer lugar, santidad. ¿Santidad en qué aspecto? Adán, hermanos, tenía afectos santos, puros y libres de todo pecado. Adán tenía un amor verdadero y principal por Dios. Su mayor bien, ¿sí?, el bien de Adán era solamente Dios. Sus deseos y deleites estaban en Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de esto, pues estamos hablando de que tenía un gozo pleno en su Creador, ¿sí? Un gozo pleno en su Creador. Entonces, de esos 3 puntos es importante, porque también nuestra pregunta nos lo dice, ¿no es cierto? Ahora, hasta acá, ¿cómo creó Dios al hombre? Lo creó varón y hembra, y hemos visto, según su propia imagen, y hemos definido la imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad. Ya hemos dicho qué significa conocimiento, justicia y santidad. Así fue creado Adán, ¿sí? Y dice, con dominio sobre las criaturas. En primer lugar, con dominio sobre las criaturas. ¿Adán era una criatura o no? Sí. Adán tenía dominio propio. Dominio sobre sí mismo. No por nada el Nuevo Testamento nos va a hablar que cuando estamos en Cristo, ¿sí?, no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Las cosas se van relacionando de una forma muy hermosa, hermanos. El dominio sobre las criaturas tiene primeramente que ver con el dominio sobre sí mismos, sobre sus propios deseos. Así fue creado Adán. Y en segundo lugar, claramente sobre los animales, le obedecían. En la actualidad no es así. Tú no puedes llamar a un león en la sabana africana y que te haga caso. Ya no es así, ¿sí? Entonces, si ustedes anteponen esta forma en la cual el Señor creó al hombre, la situación ahora es completamente contraria. Y quiero que entiendan lo siguiente: cuando hablamos de estos 3 asuntos, hablamos de la imagen de Dios, ¿sí? ¿Por qué nosotros no enseñamos que la imagen de Dios se ha perdido? Porque al decir que se ha perdido la imagen de Dios por completo en el hombre, ¿qué decimos? ¿Que el hombre es incapaz de conocer a Dios? ¿Que el hombre va a ser incapaz de ser justificado? ¿Y que el hombre va a ser incapaz de ser santificado? ¿Qué ha pasado con la imagen de Dios en nosotros? Ha sido atañada a tal punto, pero que no ha desaparecido, ¿sí? Que no ha desaparecido. Por eso la Escritura dice que en la actualidad, profesando ser sabios, se hicieron necios. No conocen a Dios. No conocen a Dios. En la actualidad, ¿cómo está nuestra justicia? ¿Somos rectos delante de Dios? No. Según el conocimiento de la ley que Dios había dado a Adán y que ha puesto en tu corazón y en el mío, justamente según el estándar de Dios no cumplimos. Y finalmente, la santidad tenía que ver con esos afectos puros, con esos afectos de amor principal hacia su Creador, con esos afectos libres completamente de pecado, de deleite pleno en el Creador, ¿sí?
¿Cómo es ahora ese aspecto en el hombre? ¿Cómo son sus afectos? ¿Son para Dios? ¿Dios es su máximo bien? No. Ninguno de estos dos. ¿Sí? Ninguno de estos dos. Ninguno de estos dos. Entonces, esa es nuestra realidad, hermanos. Pero así es como el Señor había creado al hombre. Así es como el Señor había creado al hombre. Y quiero leer un pasaje para que esto pueda tener una forma muchísimo más clara. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Dice la palabra del Señor: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta que el conocimiento pleno. Cuando el Señor obra en nuestros corazones, hermanos, por medio de su Espíritu, nuestro conocimiento de Dios empieza a formarse. ¿Sí? Empieza a formarse. Otro pasaje, Efesios 4:24. Escuchen esto, hermanos, es muy hermoso, Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre es formado por el Espíritu Santo en virtud de los méritos de Cristo. ¿Sí? Es por eso que Adán, al ser creado así, con todo este dominio, en el momento de la caída, que lo vamos a ver posteriormente, ¿sí?, pierde todo esto, pero no por completo. ¿Por qué? Porque aún el hombre, ¿cómo es de misericordioso el Señor, hermanos? Imagínense que hubiésemos perdido por completo la imagen de Dios. No pudiéramos conocer a Dios. El aspecto de la justicia. Dejaríamos de ser hombres. Seríamos criaturas directamente como los animales. Por eso, no se olviden, el hombre no es un animal. Debemos desechar ese tipo de pensamientos antibíblicos. El hombre no es un animal. El hombre es una criatura creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Finalmente, apliquemos todo esto rápidamente. ¿Saben? Todo lo que hemos visto al inicio acerca de la creación, acerca de esos conceptos un poco interesantes, negativo, positivo, ¿sí?, causas secundarias, la creación, ¿no?, para poder entender mejor qué es la creación ex nihilo. Eso corresponde al estudio de la protología, y no voy a cansar de repetirles esa palabra, ¿sí? El estudio de las cosas primeras. Si entendemos las cosas primeras, ¿sí?, vamos a poder entender el resto. Si no, no, vamos a seguir titubeando de aquí para allá. Entonces, no se olviden, la protología es importante. En segundo lugar, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Es la realidad del hombre, hermanos, en la actualidad no es la misma con la cual fue creado. ¿Sí? Hoy hemos conocido por medio de las Escrituras, una vez más, ¿sí?, porque esto nunca debemos dejar de aprender. Vuelvan a repasarlo. Vuelvan a repasarlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien te pregunta, ¿y dónde está ese Dios que tú me dices que es bueno, amoroso, donde hay maldad, donde hay muerte? ¿Dónde está ese Dios? Este es un buen momento de decirles, bien, nosotros hemos sido creados por ese Dios de esta forma. ¿Saben de quién es la culpa de ser así? Del propio hombre. Del propio hombre. Hoy compartía justamente ese pequeño pensamiento, ¿no? Dios hizo al hombre feliz. El hombre se hizo miserable y pecador. ¿Sí? Todo lo que vemos allá afuera es culpa del hombre. Es culpa de su traición con su creador, a su creador. La imagen de Dios se ha empañado, pero no se ha eliminado. Y esa es la esperanza para el Evangelio, hermanos. Que cuando nosotros vamos a hablar a una persona de Cristo, esa persona aún en lo recóndito de Él tiene empañada la imagen de Dios. Y oramos que el Espíritu Santo, así como en la creación, pueda que ordenar, ¿sí?, pueda colocar al Rey Cristo en esa vida. Eso es lo que nosotros buscamos.
¿Sí? Y finalmente, tenemos que entender que las personas que no están en Cristo no conocen a Dios, no son justos y no son santos. ¿Sí? Pero tú, como creyente, como miembro potencial de esta iglesia, ¿sí?, tienes que entender que solo por medio de Cristo, ¿sí?, solo por medio de la fe en Cristo, Él te ha dado conocimiento de Dios. Te deleitas en Dios. La ley es tu deleite. La ley no te es gravosa. Por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de Cristo, tú sabes que necesitas ser justificado. Necesitas tener una rectitud frente a Dios para estar en su presencia. ¿Y Dios qué hace? Nos imputa la justicia de Cristo. ¿Sí? Tú como creyente. Y finalmente, tus afectos para con Dios. Dios se vuelve tu único bien cada vez más, ¿no? El Señor empieza a santificar tu vida. El Señor te empieza a dar afectos más santos, afectos que van a llegar a mortificar el pecado, afectos que van a alejar el pecado, afectos verdaderos. ¿Tú amas a Dios como creyente? ¿Amas a Dios? No como quisiera, hermano Daniel, pero sí el Señor me ha dado afectos por Cristo. Si tú tienes afectos por el Señor Jesucristo, pues el Señor ya ha obrado en tu corazón. Una persona que no conoce a Cristo, no conoce qué es esto, no sabe qué es esto. Y finalmente tú como creyente debes deleitarte en Él. ¿Sí? Todo este aspecto que hemos conocido obviamente es prácticamente aplicable a cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a seguir entendiendo estos estudios y que por medio de estas preguntas sigamos creciendo en el conocimiento y la fe del Hijo de Dios. Oremos, hermanos, para terminar. Oh amado Padre Celestial, oh Señor, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra santa, gracias por darnos fuerzas. Gracias por darnos, Señor, este tiempo de poder seguir avanzando en estos estudios que nos son de mucha edificación y bendición, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando, por favor. Gracias por tu paciencia para con nosotros, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias porque en el tiempo aceptable has tenido misericordia de estos pobres hombres, Señor, con el conocimiento embotado, con una justicia mediocre y con una santidad completamente nula, Señor. Tú has obrado nuestros corazones y nos has dado vida solo por tu palabra, por el fiat divino. Has regenerado nuestro corazón, la imagen de Dios en la cual debemos ser creados, se restauró y ahora va creciendo, Señor. Gracias, Padre, te damos por todo esto y es en el nombre de Cristo Jesús que te rogamos que nos bendigas y nos guardes. Amén.